Bien, pues me da mucho gusto saludar y recibir aquí en Canal 34, en Va en Serio, a Juan Ignacio Zavala. Qué ganas de debatir, de polemizar, de platicar contigo, Juan Ignacio. No hemos podido ahora con esto de la pandemia, pero siempre hay motivos para encontrarnos. Qué gusto, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias. El gusto es mío y de estar contigo y, por supuesto, también con tu auditorio. Juan Ignacio, ¿cómo ves la situación actual en la política nacional? Parece que estamos viviendo instantes, momentos de desfasamiento que no habían ocurrido en este país. Se hablaba del término de un presidencialismo absoluto, estamos cayendo en eso. Se hablaba de una separación de poderes, parece que ya no las hay. Se hablaba de una pluralidad de partidos, parece que ya no existen, ya no hay oposición. Se habla de una revocación de mandato. ¿Cómo ves las cosas? Mira, yo creo que fundamentalmente estamos en una suerte de péndulo, ¿no? De regreso a un sistema previo al avance democrático en México. Digamos, es un modelo que siempre planteó López Obrador y que siempre los que hemos sido sus críticos lo señalamos que tenía un gusto por el pasado, un gusto muy marcado en, en, en determinados aspectos, ¿no? No solo en el aspecto energético o el aspecto económico, también el aspecto educativo, el aspecto cultural y, por supuesto, el aspecto político. Él, su formación es de priista, de la vieja usanza, digamos, ahí se formó él políticamente. Pero, digamos, aunque Andrés Manuel tiene esta formación y estas ideas, no es gratuito que haya ganado en el 2018 y en las otras ocasiones no. ¿Por qué? Porque sí hay un giro, Carlos, del mundo hacia cierta forma de liderazgos muy personalizados. Sí hay una caída, digamos, del modelo liberal, hay una caída en términos de que faltó satisfacer muchas demandas de los más necesitados, mientras cubría otras demandas de clases medias. Entonces todo se juntó en una elección y en unos años, en un par de años nada más. Y entonces sí, lo que tenemos como avance de la vida democrática, una joven vida democrática que tenía el país, que podemos cifrarla más o menos desde el 94, ¿no? Que incluso si me apuras un poquito, en el 89 fue el primer gobernador de oposición, pero realmente el PRI pierde la mayoría hasta el 97. O sea, estás haciendo referencia, estás recordando a Ernesto Rufo ahí en Baja California. En Baja California, sí, y luego otro Ernesto Zedillo, ajá, como presidente, que pierde la mayoría en el Congreso por primera vez. Y a partir de ahí, pues digamos, se consolidaron los partidos de oposición, se consolidaron fuerzas en el Congreso, se forzó a un diálogo entre las fuerzas políticas, y eso es lo que fuimos construyendo, digamos, casi en una generación, un poco más de una generación. Y todo eso, pues, lo ha cuestionado Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente legítimo de los Estados Unidos mexicanos, y ha querido dar marcha atrás. ¿Y qué es esta marcha atrás? Bueno, esta marcha atrás se facilita porque, entre otras cosas, Carlos, pues el voto que se le dio a López Obrador incluía las mayorías en las cámaras, aunque la de Cámara de Diputados se formó de una manera ciertamente artificiosa, con ciertas mañas, pero bueno, ahí está. Y pues Andrés Manuel no es que no dialogue con las fuerzas de oposición, que no dialoga, porque están sumidas casi que en la nadería política, pero tampoco dialoga con las suyas. A sus fuerzas legislativas les ordena, no se sienta con ellos. La última vez que se sentó con ellos acabaron a gritos y con insultos. Entonces, digamos, sí hay esta vuelta a un modelo donde era un hombre el que decidía, pues ya lo vemos ahorita, ¿no? Desde rifar un avión, vivir en un palacio, quitar un aeropuerto, construir una refinería que decide casi todo, ¿no? Entonces, estamos ahorita en este modelo. No sé cuánto aguante. ¿Por qué razón? Porque quizás esta pandemia vaya a reproducir, quizás estoy seguro que va a replantear muchos de los modelos políticos que estaban, en este caso, de subida y de gane, como es el estilo Trump, es el estilo kirchneriano en Argentina, el estilo de Andrés Manuel López Obrador, el estilo de ciertas derechas europeas, porque el populismo recuerda que hay populismo de derecha y populismo de izquierda, se mueve con esta
Más bien el populismo es el populismo, no tiene otra cosa. Y entonces estamos bajo ese modelo. Este punto es sumamente interesante porque te preguntaría, Juan Ignacio, ¿dónde quedamos todos nosotros? Hay quienes nos etiqueta diciendo que somos capital político, hay quienes nos etiqueta diciendo que somos el músculo electoral, como quieras. Pero ¿en dónde quedamos nosotros ahora? ¿Cuál es nuestra voluntad ciudadana o nuestra fuerza ciudadana? Porque vemos que solamente por mayoriteos se están determinando cosas, incluso en lo oscurito, cosas que ya se habían agotado en este país, que se había reclamado no sucedieran y están ocurriendo. Mira, yo creo que a diferencia de otros momentos, tenemos, por ejemplo, esta facilidad de participar directamente en la vida política por medio de las redes sociales. Una cosa es que las redes también sean, por un lado, digamos, estos canales del odio, por ejemplo, Twitter, ¿no? Que lo es, pero también son canales donde corre muchísima información y muchísimas opiniones. Y creo que eso ha permitido manifestar del lado ciudadano muchísimas inconformidades, que el propio Andrés Manuel hace eco de esa inconformidad, quejándose con Twitter, con Facebook, de que dice que les pagan, etcétera. ¿Pero por qué? Porque hay una zona ahí que le está molestando, que es una zona de actividad ciudadana. Yo creo que algo nuevo que estamos viviendo, que sí es relevante, es cómo esta opinión ciudadana cuenta. Antes te tenías que esperar a ciertos canales de a ver si un partido político sacaba un liderazgo, o los partidos tenían que ir en busca de los votantes. Ahora los votantes son los que van a elegir a los partidos y a los liderazgos. Yo creo que, por supuesto, que la ciudadanía va mucho más adelante en su capacidad de organización opositora que los propios partidos de oposición, porque el PAN, pues yo espero que despierte, veo por ahí ciertos signos positivos. ¿Por qué? Porque es el partido fuerte, es el partido que puede consolidar una gran oposición contra Andrés Manuel López Obrador, es el partido que tiene una estructura territorial, el partido que lo tiene de manera más vasta, ¿no? El PRI yo creo que va a estar ahí dividiéndose entre una parte opositora y otra pues uniéndose a Morena. Y el PRD pues creo que son 8, entonces no es muy importante. Oye Juan Ignacio, déjame decirte algo muy en serio. Las benditas redes sociales nos han radicalizado, nos han separado y personalizándolo hacia ti, pues simplemente por tu familia, simplemente por tu apellido, simplemente por tu condición social y simplemente porque piensas distinto, estás desacreditado. Cualquier cosa que motive alguna idea propositiva de tu parte, ya la nulifican. Bueno, sí, mira, eso es parte de un movimiento de las redes sociales. Hay otro en el que no, Hay otro en el que tienen eco y la gente los recoge y las empuja. Yo sí creo que esto de la polarización es muy importante para el presidente mantenerla. O sea, recuerda que el estilo populista requiere de ciertas cosas. Una, enemigos claros con nombre y apellido. En este caso, pues algunos somos de utilidad por nuestros parentescos, y si no es así, es por nuestra forma de pensar. Entonces, caray, pues siempre tiene que estarnos nombrando y ver para que su gente, digamos ahora sí que sus seguidores, ubiquen perfectamente quiénes son los enemigos. Entonces, bueno, uno está acostumbrado a que le griten y le digan de cosas, pero me parece también que el hecho de que en las redes suceda esto, Carlos, es también algo que los ciudadanos debemos aprovechar para tener vigencia, para tener presencia, para no... yo creo que algo ha cambiado en las redes. Antes asustaban estas hordas López Obradoristas que se la pasan insultando por motivos de ideología, pensamiento o de familia, ¿no? Y ahorita, pues como ya no asustan y como ya se les regresan las cosas, también hay cierta virulencia en el anti-López Obradorismo. Entonces, bueno, creo que las cosas, si bien no se van empatando, sí están teniendo una presencia mucho mayor. Digamos, yo creo que todo lo que... A López Obrador no le enoja lo que sucede en redes sociales por el PAN. No existe. O sea, su presidente, quién sabe qué diga, tendrá un tuit cada X tiempo, nadie lo pela. En cambio, la presencia diaria a periodistas como tú, opinadores como yo, que están más allá de su trabajo en los medios y que entran al debate, en ocasiones enriquecerlo, en ocasiones también empobrecerlo, porque también es como a Twitter es esa gran cantina donde hay pleitos de toda índole y de todo tipo.
Entonces, pero es una vía que no podemos desperdiciar para hacer la política, ¿no? No se la podemos dejar al López Obradorismo. No sé si las redes sociales espanten, asusten o no, Juan Ignacio, pero sí considero que se ha manifestado una ola de irresponsabilidades muy graves, acusaciones muy serias, en donde a cualquiera, con cualquier apellido, nada más por una corriente política, te pueden señalar de narcotraficante, te pueden señalar de asesino, te pueden acusar de chayotero. Es decir, no solamente son las acciones, sino ya los calificativos que tú bien lo conoces por tu formación profesional, serían motivo de una denuncia de carácter penal, o de su parte o de quien es acusado. Claro, mira, mucho de esto se da porque por la facilidad que brindan las redes sociales del anonimato. Entonces, esta interacción entre desconocidos, pues facilita el insulto y la agresión. No hay por qué tener eso. Acuérdate esto cómo empezó hace varios años, 20 años, un poco más, donde escribías tú en un periódico, por ejemplo, y abajo venían unos comentarios, la posibilidad de dejar comentarios. Y muchos periódicos los fueron quitando porque eran espacios para el insulto, ¿no? Abiertamente. Bueno, pues eso ya se trasladó directamente a las redes. Sí, es un ambiente rasposo, sí, es un ambiente agresivo en muchas ocasiones, pero es un ambiente también importante de no dejarlo a un lado, de participar, de saber reírse, de tomar las cosas con cierto humor. Y a veces un tweet nada más es un tweet, no va más allá. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Juan Ignacio Zavala, es un aspecto muy importante, sí, porque las redes muchas veces se fundamentan en el anonimato, pero hay lo que se llaman ahora influencers o youtubers con nombre preciso y apellido que atacan y contraatacan cualquier disposición. Vamos a hacer una pausa, esto va en serio, volvemos. Muy bien, continuamos con Juan Ignacio Zavala. Juan Ignacio, para no desprendernos del tema, pero sí concluir este guiño sobre las redes sociales, ¿qué te parece ahora que el presidente López Obrador intente, pues, inmiscuirse, determinar, solicitar, presionar a distintas empresas, plataformas para que transparenten su información? ¿Es correcto eso? Bueno, mira, el presidente dijo que Twitter ya le había contestado, pero que él no entendió porque no habla inglés. La verdad es que no habla inglés, que no entiende muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no entiende cómo es el funcionamiento de las redes sociales y tratar de culpar a una red directamente por los insultos y los manejos que se corren ahí, pues es como querer acusar al inventor del papel por las majaderías que escriben en papel o por las amenazas. Es así de absurdo y de ridículo. Yo creo que el presidente, en este afán por dar alguna nota diaria distinta que distraiga de los temas que realmente importan a la gente, como es, bueno, pues la pandemia, la economía, la inseguridad, pues él trata de voltearse, digamos, a estos temas como de campaña, de nos están atacando, los de Twitter son malos, los de Facebook también, los del Reforma son malos, Carlos Ramos Padilla es malo. En fin, está tratar de ubicar una batalla en lugar de tener un planteamiento sobre la situación general. Son medidas distractoras que han intentado, de acuerdo a los medios y de acuerdo a la época, pues cada gobierno, ¿no? Para tratar de que no se les, que la gente no se fije en los problemas que están sucediendo. Yo creo aquí que es ridículo, el único presidente en el mundo que hace este tipo de ridículos. Trump quizás es un poco, porque Trump es, digamos, más explosivo en su comportamiento, ¿no? Es más, este señor pues, todavía tiene ahí, habla quedito, habla muy lento. El otro pues es realmente un troglodita. Oye, acabas de hablar de Trump y me das entrada para preguntarte, ¿cómo podemos interpretar el que, fíjate lo que voy a decir, el que políticamente Estados Unidos, el gobierno de Trump, soporte, tolere un populismo de izquierda como el que tenemos?
Porque no nada más es decir la izquierda radical que está gobernando, sino el pacto, el foro de Sao Paulo, que habla de una integración latinoamericana que pretende unificarnos en la pobreza y en el comunismo. ¿Cómo entender que Estados Unidos, con frontera con México, pueda aceptar ello? Mira, yo insisto, creo que el populismo es uno. Si tú ves, Andrés Manuel López Obrador tiene también ciertos rasgos, pues, de un thatcherismo y de un neoliberalismo brutal. O sea, que ni Salinas ni nadie se atrevió a hacer esos recortes gubernamentales de esa manera, esa austeridad oficial que ha llegado a grados de asfixia, que no, insisto, si hubo alguien que llevó ese planteamiento liberal con creces fue Margaret Thatcher, y pues, esa escuela la trae López Obrador, sin querer, sin tenerlo así claro. A mí me parece que más que un populismo ciertamente de izquierdas, concurre, y esto es importante verlo porque es ahí donde se mimetiza, no se va a mimetizar la izquierda, que está medio pasada de moda, o los conservadores, que él cree, lo van a agarrar por los nacionalismos, ¿no? Él sobre todo tiene este sentido que efectivamente lo utilizaba mucho el socialismo en el pasado, pero es de la derecha más extrema en Europa, ¿no? De Le Pen y de cosas así, son los que hacen esta idea, por ejemplo, de política energética, o esta idea también de ser parte de un foro, como el comentas, de Sao Paulo, y tener la política migratoria más permisiva y abierta con Estados Unidos. Recordemos que el muro de Trump, pues no lo construye en las partecitas, pero realmente lo pasó a la frontera sur con México, ¿no? Entonces Estados Unidos, mientras le deje hacer López Obrador todo lo que quiere, porque hace todo lo que quiere, pues bueno, no tiene problema en que López Obrador se declare Jesucristo, como no tarda en hacerlo, ¿no? Oye, y estos alarmantes, graves vínculos con el narcotráfico, el sentarte a comer con la familia del capo más buscado del mundo, el tener respetos hacia la madre del Chapo, el haber liberado a Ovidio, y un asunto que ya prácticamente se ha olvidado, que es muy preocupante, que aquí en la Ciudad de México lograron escapar 3 reos peligrosos que aparentemente financiaban o manejaban las finanzas también del Chapo. ¿Qué está pasando? Porque vemos que desde el estrado presidencial se acusa a otros de participar en vínculos con el narcotráfico, pero aquí pues, las grandes comilonas son precisamente con ellos. ¿Cómo entenderlo? Sí, caray, a veces uno que es opositor al presidente quisiera que lo tratara a uno como a los criminales, ¿no? Que no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Yo creo que es una política del miedo que tiene Andrés Manuel, que tiene respecto al crimen organizado y las posibles ofensivas del crimen. Yo no creo que el presidente López Obrador tenga ninguna clase de vínculo con el crimen organizado, ni con el Chapo Guzmán, salvo estos despropósitos, porque son despropósitos de un jefe de Estado hacer lo que hace el presidente. Pero eso no le genera, digamos, un vínculo delictivo al del presidente ahí. Lo que sí es de llamar la atención y es pavoroso y va a ser muy costoso para el país, es esta política de no tocar al crimen organizado, ¿no? La inseguridad, conforme va la pandemia, ha crecido en todos lugares, con cierta lógica, ¿no? Porque las fuerzas del orden están en otras cosas, pero no hay una política clara de combate al crimen organizado. La propia ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, a quien muchos citaban en esta semana sobre García Luna, pues dijo en una entrevista con la Universal, yo no entiendo cuál es el tipo de política que tiene el presidente López Obrador contra el crimen organizado. Y es que ese es el problema. Yo creo que ni Andrés Manuel tiene una idea clara de qué consiste su política en contra del crimen organizado, ¿no? Y esto, junto con la pandemia, que traerá la crisis económica en un futuro muy, pero muy cercano, lamentablemente, pues va a tronar por algún lado. Oye, Juan Ignacio, una cosa es arrastrar el término vínculo con el narcotráfico, entendiendo que puede haber una relación, un soporte, un patrocinio, una negociación entre bandas, entre cárteles. Ese es un asunto. Pero el otro que es muy delicado es no corresponder a los lineamientos y códigos constitucionales. Es decir, no puedo entender cómo un jefe de Estado
tiene a las Fuerzas Armadas a su disposición como recurso de seguridad nacional para atacar a delincuentes, para llevar a los soldados, pues incluso a embestidas durísimas que tienen estos sicarios contra ellos, y por el otro lado te sientes a comer con los familiares precisamente de ellos. Yo no sé si tú, pero yo me imagino que el presidente, para poderse haber acercado a la madre del Chapo, tuvo que haber pasado varios cinturones de seguridad de sicarios. Y estos sicarios, muchos han de tener órdenes de aprehensión. Es decir, ahí es donde se vincula al Estado, bueno, no el Estado, no, porque es territorio, población o gobierno, ahí es donde se vincula al gobierno con estos grupos criminales. No sé qué pienses. Mira, insisto, o sea, a mí me parece un absoluto despropósito que lo haga, ¿no? No le encuentro sentido. O sea, hay mil maneras de establecer alguna comunicación en algún nivel, no necesariamente tiene que ser del presidente. El propio presidente dijo que le había ordenado a algunos de sus subalternos. No sé qué interés pueda tener él en tener este diálogo. Quizás piense que tener un diálogo o un trato amable con la mamá pues le facilite que no le violenten la zona. A lo mejor lo piensa, no lo sé. Es una suposición mía porque no se entiende que él haya tenido ese gesto. Porque, digamos, deja tú la orden de aprehensión de los casos por lo que pasa. Pues caray, el propio Ovidio fue liberado por orden del presidente. Sí, que era una masacre, etcétera, por lo que fuera. Entonces, digamos, ya hay una serie de medidas de debilidad por parte del presidente de la República frente al crimen organizado que no habíamos visto en otros presidentes, que quizás tuvieran omisiones, por supuesto, a lo mejor sí, pero no tenían ese gesto abierto y público de debilidad frente al crimen organizado como lo ha tenido López Obrador. Por razones de tiempo tenemos que concluir, Juan Ignacio. Yo te preguntaría, ¿qué sigue después de la pandemia? ¿Cómo ves a la sociedad? Hay quien habla mucho de solidaridad, que vamos a cambiar, vamos a ser más respetuosos con el medio ambiente, vamos a ser más generosos entre nosotros, vamos a cubrir más a las capas sociales vulnerables. Y hay quien dice que por el contrario, ahora sí, salves el que pueda, yo voy al súper y compro lo que se me antoje, que se quede sin papel de baño el de junto, yo voy a comprar más autos. ¿Cómo ves el asunto? ¿Qué va a pasar después de esta pandemia con la sociedad mexicana? Mira, no sé, digamos, no sé en términos de hábitos cómo vayamos a cambiar, depende también de cómo acaba, porque va a acabar gradualmente, ¿no? Esto. Entonces, no sé en términos de hábitos y de comportamiento civilizatorio cómo va a seguir. Creo que muchas cosas se van a poner muy mal, Carlos, porque viene una crisis económica muy aguda, Sí. que hace muchos años no vivíamos y que va a afectar a millones de personas en México y en el mundo. Entonces, las cosas no van a estar tranquilos como para que pensemos que nos vamos a estar abrazando y corriendo y regalándonos, pues no sé, papel de baño, comida, lo que sea. Va a ser una temporada dura, difícil, porque no va a haber trabajo, porque no va a haber inversión, porque el futuro se va a ver muy mal, porque no es algo que vaya a arreglarse en unos cuantos meses. Entonces, yo lo que pienso es que terminando la pandemia, vienen tiempos oscuros. ¿Y va a influir esto en la decisión electoral de las intermedias? Mira, sin duda sí. La parte de la pandemia, digamos, es muy posible que fortalezca la popularidad del presidente. Esto sucede con casi todos los presidentes, salvo que alguien riegue muy feo el tepache. Normalmente la gente en este tipo los ciudadanos en este tipo de situaciones de emergencia, lo que queremos es un líder, alguien que nos enseñe el camino. Pero en cambio, el caso de la crisis económica sí va a tener costos electorales para el presidente, no tengo ninguna duda. Muy bien, pues Juan Ignacio Zavala, te agradezco mucho en lo que vale tu participación. Nos falta la polémica, nos falta el debate. Se pone muy sabroso contigo, pero eres uno de los opinadores, como tú te autocalificas, más creíbles, que hablan siempre con la verdad de tus reflexiones, las defiendes a como dé lugar, y eso es lo importante. No das bandazos y no te vemos un día para acá y un día para allá. Sí, no. Te agradezco mucho, Carlos, la invitación. Eres muy gentil y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Juan Ignacio. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto va en serio. Volvemos.